Ya. ¿Me confirma si se ve y si se escucha, por favor? Sí, sí se puede ver. Y también se escucha, ¿no? Normal. Sí, sí se escucha. Ya, chévere. Gracias. Bien, ahora entonces vamos a hablar sobre desastres. Lo primero que vamos a hacer es aprender o entender la diferencia entre todos estos conceptos. Esto es muy importante que se lo aprendan porque siempre en este tema, además de venir en que, por ejemplo, estado está el paciente, si es rojo, verde, ¿no? Negro o amarillo, también vienen conceptos. Entonces es importante que se aprendan estos conceptos y por eso se les he puesto acá, ¿no? Primero vamos a empezar con la amenaza. ¿Qué es una amenaza? Es un factor externo de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender de en sí el paciente o la persona, sino que, por ejemplo, puede ser, para empezar, puede ser de dos tipos, ¿no? Natural o de acción humana. Y puede ser, por ejemplo, una explosión, pueden ser incendios. Esa es una amenaza. Ahora, ¿qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad, a diferencia de la amenaza, es un factor interno. Es un factor dependiente de la persona. Por ejemplo, ¿no? En el COVID, ¿quiénes eran las personas con vulnerabilidad? Los adultos mayores, las personas con obesidad, las personas que tenían hipertensión, esas personas tenían vulnerabilidad. Y como ya tenían este factor que era, digamos, personal, entonces podemos decir que la vulnerabilidad es más individual, ¿no? Ahora, también, si nos vamos a grupos vulnerables, ya podemos hablar de varias personas, pero con la característica que estas, cada una va a tener un factor interno que lo va a hacer vulnerable a cierta situación. Ahora, ¿qué es una situación vulnerable? Una situación vulnerable es, por ejemplo, que una persona va a ser susceptible a sufrir cierto daño y que va a tener una dificultad para recuperarse de ese daño. Por ejemplo, las personas que viven en asentamientos humanos, que han construido sus casas en lugares que no son adecuados, entonces ellos viven constantemente en una situación vulnerable en la que puede, por ejemplo, ocurrir un huaico, va a venir, se va a llevar su casa y como no tienen los recursos para volver a construirse otra casa, entonces van a tener una dificultad para recuperarse. Eso sería vivir en una situación vulnerable. Ahora, diferenciemos emergencia y desastre. En cuanto a emergencia, esta va a ser un fenómeno inesperado, sí, que va a causar obviamente muchos daños, pero que estos daños no van a exceder la capacidad de respuesta. Por ejemplo, un incendio, ¿no? Un incendio en una casa. Llegan los bomberos, apagan el incendio, si es que alguien estuvo dentro, resultó herido, inmediatamente lo atienden y no excede la capacidad. Por ejemplo, hay 5 bomberos y los 5 se van a encargar de hacer todo sin preocuparse por a quién atender primero o a quién atender después, porque sí cumplen con la capacidad para atender a todos los involucrados en esta emergencia. Pero, ¿qué pasa con los desastres? Los desastres, a diferencia de las emergencias, también son alteraciones que pueden ocurrir por un suceso natural o por una acción humana, pero que estas van a exceder la capacidad de respuesta. Por ejemplo, el COVID, ¿no? En el COVID, ¿por qué se considera que fue un desastre? Porque nuestro sistema de salud no tuvo esa capacidad de respuesta, no tenía camas UCI, no tenía suficiente oxígeno, excedió su capacidad de respuesta y ahí es que se empezó a cuidar, digamos, a las personas, que ahora vamos a ver el triaje, a qué personas vamos a salvar en un desastre, ¿no?
Entonces, esa es la diferencia entre emergencia y desastre. La emergencia no excede la capacidad de respuesta, el desastre sí excede la capacidad de respuesta. Ahora, por último, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la probabilidad de exceder un valor específico de daños. Pueden ser sociales, pueden ser ambientales, pueden ser económicos, en cierto lugar y durante un tiempo. Esto quizás les puedan preguntar, esta fórmula. Riesgo es igual a amenaza, que ya habíamos visto que es una amenaza, que es el factor externo, multiplicado por el factor interno, que es la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto apréndanselo. Ahora, ¿qué son los ciclos de desastres? Vamos a tener un ciclo de desastre que nos va a decir el antes, el durante y el después de lo que vamos a hacer en un desastre. Esto es importante también que se lo aprendan, por favor. Entonces, antes vamos a tener 5 pasos, ¿no? Vamos a tener la prevención, que es evitar que los sucesos causen desastres, ¿no? Dice, deben intervenirse la amenaza, la vulnerabilidad o ambas hasta eliminar ese riesgo. Por ejemplo, ¿no? Les mencionaba un asentamiento humano, vamos a reubicar a estas personas porque no, ya sabemos que no está bien vivir en un cerro, pues que tiene la probabilidad de que venga un huaico, se lleve todas sus casas. Entonces, la prevención es eliminar esa amenaza, esa vulnerabilidad que tienen las personas y cómo sería reubicando a las personas, ¿no? Obviamente esto es difícil porque las personas no tienen las capacidades económicas, ¿no? Pero eso es lo que se debería hacer. Ahora, la mitigación. La mitigación es el resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos. Con la mitigación vamos a reducir riesgos, entonces. Más que eliminarlos, simplemente es hacer que estos se vuelvan mínimos. En cuanto a la preparación, vamos a tomar ciertas medidas para que si es que ocurre el desastre, ya estemos preparados para que no las consecuencias en cuanto a vidas y en cuanto a, no sé, pérdidas de viviendas, entre otras cosas, no afecten tanto, ¿no? Por ejemplo, capacitar a las personas, decirle decir a las personas que se encuentran en un lugar donde pueden ocurrir estos accidentes, decirle que tengan su mochila de emergencia y prepararlos, ¿no? ¿Cómo nos preparan? Por ejemplo, haciendo simulacros. Entonces, esa sería la preparación. En cuanto a alerta, es un estado, básicamente nos están diciendo que tomemos las medidas, las precauciones específicas. ¿Por qué? Porque en alerta es porque ya se avisó que puede que ocurra en cierto tiempo un desastre, ¿no? Por ejemplo, Lima se ha comunicado que sí puede ocurrir en Lima un terremoto de gran magnitud. Es por eso que se está dando diferentes simulacros, ¿no? Durante el año. Y la monitorización, que es el conjunto de acciones para establecer el comportamiento de una amenaza, que ya habíamos dicho, la amenaza es el factor externo de riesgo. Ahora, durante, lo único que se va a hacer es la respuesta. Es todas las acciones que vamos a realizar frente a cierto desastre, ¿no? La Cruz Roja, los bomberos, etcétera. Y después de ocurrido el desastre, vamos a tener 2 cosas, la rehabilitación y la reconstrucción. En cuanto a rehabilitación, nos referimos a una recuperación a corto plazo. Y la reconstrucción es a mediano o largo plazo. Esa es la diferencia entre rehabilitación y reconstrucción. Ambos quieren recuperar, reparar, pero la rehabilitación es a corto plazo y la reconstrucción es a mediano y largo plazo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos?
¿Todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya, chévere. Gracias. Ahora, vamos a ver el triaje. ¿Qué pasa en el triaje? A ver, cuando estamos en un desastre, y que ya les había mencionado también en clases anteriores, hay que diferenciar un triaje en una emergencia y en un desastre. Como en la emergencia no excede la capacidad de respuesta, entonces vamos a atender a todas las personas. ¿Y cuál es nuestra prioridad? Atender al que se nos está yendo, ¿no? Por decirlo así. Pero ¿qué pasa en el desastre? En el desastre no va a ocurrir esto. ¿Por qué? Porque la capacidad de respuesta ya excedió. O sea, ya no tenemos la capacidad de respuesta para atender a todas las personas que están sufriendo daños. Entonces, ¿qué vamos a hacer en caso de desastres? Vamos a separar a las personas en 4 colores, verde, amarillo, rojo y negro. Y vamos a atender a las personas que tengan más probabilidades de vivir. Y lamentablemente a las que no, ya no las vamos a atender. ¿Por qué? Porque a las que no tengan tantas probabilidades de vivir, uno, puede que al final fallezca, y dos, necesitan más materiales, ¿no? Necesitan más, más cosas para ayudarlas a sobrevivir. Entonces, no es tan factible cuando está ocurriendo un desastre, ¿no? O cuando ha ocurrido un desastre. Entonces, yo les contaba, por ejemplo, en el COVID, que digamos que los que tenían más probabilidad de vivir eran las personas jóvenes. Entonces, lamentablemente, a los ancianitos ya no se les prestaba ya no se les daba el oxígeno que requerían porque probablemente no iban a sobrevivir, ¿no? Entonces, aunque suene un poco triste, esa es la regla cuando ocurre un desastre. Entonces, ¿cómo vamos a saber si un paciente es verde, amarillo, rojo o negro? Vamos a seguir estos pasos, ¿no? Si el paciente puede caminar, vamos a decir que es verde. Si es que no puede caminar, nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Si es sí, entonces es amarillo. Si no puede caminar, pero habla sin dificultad, le dice, señor, ¿está usted bien? Y te dice, sí, joven, o sí, señorita, estoy bien. Y le dices, levanta su brazo y así, entonces es amarillo. Si no puede caminar, habla con dificultad, no obedece órdenes sencillas, pero respira y tiene signos de circulación, entonces va a ser rojo. Pero si ya no respira, no tiene signos de circulación, entonces va a ser negro. Y lo importante en los desastres es que si el paciente tiene alguna hemorragia, hay que tratar de taponar esa hemorragia para que no se siga desangrando y pierda más sangre, ¿no? Ahora, en este triaje vamos a tener, que no lo puse por aquí, pero lo voy a poner. Se le llama el triaje short, por si les pregunto. Entonces, a este triaje de si puede caminar, porque en la S significa que sale caminando, ¿no? Sale caminando. La H significa que habla. La O obedece órdenes. La R respira. Y la T de taponar, hemorragia o hemorragias. Entonces, si les preguntan sobre short, eso es lo que significa, que básicamente es lo mismo que les he explicado, ¿no? Que si puede caminar, que si puede hablar, obedecer órdenes, acá respirar, bueno, si es que todavía tiene signos de circulación, y por último, taponar las hemorragias. Entonces, eso es lo mismo que ya les expliqué, que hay que identificar y pedirle a las personas, ¿no? Todas las que pueden caminar, por favor, acérquense aquí para identificar quiénes son las personas que pueden caminar y quiénes son las que no pueden caminar. Entonces, si sí puede caminar, llega normal, puede que sí, tenga como que un brazo fracturado, algo así, pero sencillo, o un raspón. Entonces, vamos a
colocar verde. A los verdes es a los últimos que vamos a atender porque no necesitan tanta atención, ¿no? E incluso estos pacientes pueden ayudar a alcanzarte ciertas cosas, y si es que no les ha pasado nada, incluso ayudarte a transportar a los pacientes, etcétera. Entonces, estos pacientes en verde pueden incluso ayudarnos como ayuda. Perdón, servir como ayuda. Ahora, como segundo paso, ya vemos el paciente no camina, ¿no? Ahora vamos a evaluar si es que, bueno, acá de frente se pasó a respirar, pero también hay que evaluar si es que habla o no habla. Y si obedece órdenes sencillas o no lo hace. Ahora, si es que no camina, entonces nos vamos a acercar al paciente y vamos a ver si respira o no respira. De repente el paciente no camina porque le ha pasado algo en la pierna, pero él está normal, ¿no? De repente se le ha doblado una pierna, se le ha doblado el pie o tiene una fractura simple, pero está normal, entonces sería amarillo, ¿no? Ahora, si no respira, hay que evaluar si es que tiene signos de circulación. Si es que ya no tiene signos de circulación de frente color negro, no lo vamos a atender. Ahora, si el paciente tiene las vías aéreas obstruidas, entonces los vamos a colocar como rojo, necesitan atención urgente y se los va a pasar a transportar para que sean atendidos en la carpa de emergencias. No sé si ya ha tenido práctica de PBM, pero hay una carpa, ¿no? Que es donde van a estar con el doctor y les va a indicar, y ahí es donde van a llegar los casos y van a identificar, ¿no? Está bien que haya sido rojo, está bien que haya sido verde, está bien que haya sido amarillo. Yo Ahora, sí tuve la práctica. Sí, sí hubo esa parte del hospital. sí, Aunque ¿no? me desagarró un La poco, carpa. sí, esa carpa. Ahí es donde identificaba sobre las etiquetas, ¿verdad? Porque se divide en triaje, en rescatistas, las víctimas y los que estaban ahí adentro. Sí, esos son como los médicos que les van a dar la primera atención y van a decir, pues, el paciente, bueno, ustedes nada más se supone que la clase es verde o es amarillo, ¿no? Pero sí, ahí deberían recibir la atención. Entonces, hay que evaluar todos estos pasos y ya saben, ¿no? Que los rojos son los que vamos a atender más rápido. Cuando ya hayamos atendido todos los rojos, vamos a pasar con los amarillos y finalmente con los verdes, que no son de tanta importancia porque no, sus heridas no tienen tanta relevancia. Y obviamente a los negros, a los pacientes que ya están con triaje negro, ya pues probablemente hayan fallecido, ¿no? Ahora, acá les he puesto los casos que es importante que se lo aprendan porque probablemente les pregunten en el examen. No he visto tantos, pero puede ser que sí. Entonces, ¿quiénes van a estar en verde, por ejemplo? Van a estar las que tienen fracturas menores, heridas y quemaduras menores de primer grado, trabajo de parto normal y lesión medular lumbar. ¿Quiénes van a estar en amarillo? Riesgo de shock, fracturas abiertas, por ejemplo, el fémur. No sé, hay una fractura de fémur, pero el hueso se ha salido y ya ves que el hueso está salido, entonces ya es una fractura abierta, ya lo colocas como amarillo. Quemaduras ya más severas, ¿no? Porque en las verdes solo es de grado 1. Estado de inconsciencia, dolor torácico y Glasgow de 9 a 13. Esto es muy importante que se lo aprendan, chicos. Apréndanse muy bien lo de Glasgow, porque eso sí o sí les van a preguntar. Entonces, apréndanse todo los puntos de Glasgow. Ahora, en los pacientes que van a ser rojo, están los pacientes ya con shock. En amarillo, los que tenían riesgo de shock. En rojo, los que ya están en shock. Los pacientes con dificultad respiratoria, pacientes con traumatismos ya más graves, van a tener traumatismos cráneoencefálicos, hemorragia externa no controlada, ¿no? Por ejemplo, puede ser una fractura de pelvis, que es la que más sangra. Evisceración, no sé si el doctor les contó un caso, pero cuando el ciclo pasado nos contó que le llegó un paciente
que literalmente se le habían salido los intestinos y que eso literal lo ponen como en un balde, tienen que enjuagarlo y luego se lo vuelven a poner. No sé si les ha contado ese caso. ¿No? Bueno, entonces esa sería la evisceración, ¿no? El trabajo de parto activo con sangrado vaginal. Paciente o paciente femenina con sangrado vaginal y está embarazada, entonces rojo. Pero si tiene un trabajo de parto normal, no está sangrando ni nada por el estilo, verde. Intoxicación por inhalación, esto en caso de que haya incendios, por ejemplo, y ya un Glasgow un poco más severo de 4 a 8. En negro van a estar las víctimas que están gravemente lesionadas y ya no tienen esperanza de supervivencia. Es por eso que a estos pacientes ya no se los atiende. Entonces, acá está la prioridad, rojo, emergencia súbita extrema, externa. A estos son a los que vamos a atender primero. Luego vamos a pasar con la urgencia mayor, que es amarillo, urgencia menor, que es verde, y negro ya significa cadáver, ya no lo vamos a atender. Entonces aquí hay otro cuadro que se puede explicar, ¿no? Los pacientes llegan, o bueno, están en triaje y en triaje se los va a separar por los 4 colores y los no urgentes van a ser los negros y verde, porque los verdes tienen lesiones leves y los pacientes que están con triaje negro ya no se los va a atender, ya no se los va a atender. Y a los urgentes, primero vamos a atender a los rojos y después a los amarillos. Y luego se va a dar una evacuación para que ya cada uno tenga el tratamiento específico adecuado. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, todo claro. Ya. Entonces, la verdad que eh, eso sería todo. La verdad es que este tema es como corto, pero sí se tiene que aprender. Y eso es lo que más viene, porque la verdad es que lo demás no viene tanto. Apréndanse bien esta parte de acá, el short, que es muy importante, eh, estos conceptos de acá. Y estos de acá también, porque sí o sí van a venir. Y esto también se lo pueden aprender, son algunos casos que es del ABCD, ¿no? Mientras evaluamos. Y aquí están por colores, por ejemplo, en A, si notamos que hay una vía aérea obstruida o riesgo de obstrucción, entonces le colocamos rojo. Si hay insuficiencia respiratoria independiente de la causa, rojo también. Cuando ya pasamos a C de circulación, presión arterial menor de 90, rojo, si hay dolor torácico, amarillo, y así, ¿no? En todos estos casos. Por ejemplo, aquí ya negro colocamos cuando es un paro no presenciado prolongado o una lesión cervical completa. Y ya con un Glasgow que vimos, ¿no? ¿Qué Glasgow se coloca rojo? De 4 a 8. ¿Qué Glasgow se coloca en negro? Ya de 3, ¿no? Que es el mínimo. Glasgow en amarillo de 9 a 13, que es un Glasgow moderado, y en amarillo y en verde, perdón, que es algo más sencillo, algo que no necesita una atención tan rápida, lo normal de 14 a 15. Mm, Acá también, ¿no? En la E, exposición, si acá tiene evisceración, como ya les había dicho, trabajo activo con sangrado vaginal, acá intoxicación por inhalación y acá en amarillo, por ejemplo, también tenemos intoxicación, pero este es por ingestión, ¿no? Por algo que ha consumido. Y en verde, trabajo de parto normal, lesiones superficiales, quemaduras, ¿no? De grado 1, sobre todo las de grado 1, porque las demás ya se van a amarillos en quemaduras de 2 y 3. También las fracturas cerradas distales, eh, y aquí ya estaría el tratamiento, ¿no? En el caso del
de verde, simplemente vamos a evaluar una evaluación completa. De repente el paciente está sufriendo algún tipo de dolor, entonces le vamos a dar analgésicos para aliviar el dolor. Y aquí dice movilización, pero en verde no es tanto movilización porque en el verde los pacientes incluso caminan. Entonces, salvo que tenga una fractura que va a ser muy leve, ¿no? En el caso de amarillo, lo que también se va a buscar es manejar el dolor y aquí sí ya se tiene que hacer la inmovilización porque ya las fracturas que se tienen aquí ya son un poquito más graves. Y en el rojo ya es como mantener la vía aérea abierta, conservar el volumen sanguíneo porque en el rojo acuérdense que hay hemorragias mucho más graves, detener la hemorragia y reemplazar el volumen cuando ya se esté trasladando también al hospital, ¿no? En el caso del negro, aquí dice perdón, manejo del dolor y medidas paliativas, pero en realidad al paciente que ya está en negro se lo atiende al final y casi esto no es como que el paciente siga vivo después de haber atendido a todos los demás en un desastre, ¿no? Pero aquí ya se le dan medidas paliativas porque es muy poco probable que se recupere. Entonces, por eso ya solo medidas paliativas. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro entonces eso? Yo tengo una duda. No sé si lo habré explicado, solo que me distraje un poquito, pero em, en, se supone, o bueno, creo que había leído que a los pacientes de etiqueta verde se les atiende o se les da un poco más de importancia en prehospitalaria, creo, y en intrahospitalaria se les da a emergencia a los de etiqueta roja, ¿no? Y en todo caso, ¿qué importancia se les da a los de amarillo? A los de amarillo en realidad se les va a atender como al centro, ¿no? O sea, van a ser segundos siempre, porque es como no están tan bien, pero tampoco están tan mal. Algo así. Mm, ya, está bien, sí, sí entendí. Gracias. Ya. Ah, y algo también que les quería explicar aquí. Aquí. Les voy a poner que vi en una pregunta que venía. Es hay tipos de desastres. Bueno, no me voy a alcanzar acá, entonces lo voy a poner acá. Hay tipos de desastres y esto también viene, los tipos de desastres, que van a depender de su origen. Pueden ser, por ejemplo, provenientes del interior de la Tierra, que serían, por ejemplo, los volcanes, ¿no? O los terremotos. Ay. También pueden ser de la superficie, que sería más como, por ejemplo, los huaicos, o puede ser desprendimientos, por ejemplo, ¿no? También pueden ser, por agentes atmosféricos, y estos pueden ser huracanes, inundaciones, sequías, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es importante que se lo aprendan. Lo bien, la pregunta probablemente venga también. Eso. Ahora vamos a hacer las preguntas, entonces, si es que ya no tienen ninguna otra duda. O todavía, no sé, ¿alguien se le ha quedado alguna duda? No, no, todo claro. Ya. Entonces vamos a pasar a las preguntas. A ver, en esta, ¿cuál sería la respuesta correcta? La tercera.
Ya, muy bien, ¿no? Porque el triaje short, como ya les había mencionado, es lo que nos va a indicar este, en qué color poner a cada paciente y esto nos va a poder, nos ayuda a identificar qué pacientes vamos a atender primero, segundo y tercero, dependiendo en dónde nos encontremos. En este caso, que recordando un poco lo que hicimos el viernes, La primera, mm, marcarlo correcto. Ah, no, marcarlo correcto. La tercera. Oh, ¿cuál? Aplicar hielo. vamos a ver. No existe riesgo de reacción anafiláctica con las picaduras sucesivas. Digo que sí, ¿no? Porque, o sea, en el primero como que no va a pasar nada, luego en el segundo ya se va a empezar que ya empiezan a salir más puntitos como, este, eh, rojos y ya hay una reacción alérgica. eh, y ya en la tercera picadura se va a ver que pasa un shock anafiláctico. Entonces, esta no sería lo correcto. No reviste gravedad si afecta la cara y el cuello. Siempre las picaduras que sean cerca a la cara o al cuello van a afectar las vías aéreas. Entonces, siempre, estas van a ser peligrosas. En cuanto a la tercera, el riesgo de reacción anafiláctica se da desde la primera picadura. Las abejas no son tan mm, peligrosas, así que desde la primera picadura no se va a notar, ¿no? Vamos a notar que sí, se ve rojo, se va a ver un punto rojo, pero es una reacción local, entonces no va a haber un riesgo de shock de reacción anafiláctica. Esto ya ocurre bueno, en la segunda picadura vamos a tener una reacción alérgica y ya en la tercera puede que se desencadene esta reacción anafiláctica o un shock anafiláctico, ¿no? La cuarta, en la primera picadura solo se produce una reacción local. Esta sería la respuesta, ¿no? En el caso de las abejas, cuando te pican, solo se va a ver como rojo, sí se va a notar hinchado, pero muy cerca donde te han picado alrededor nada más y no se va a ir alejando, ¿no? Como en el caso de las avispas, que sí te aparecen las heridas, o bueno, la el enrojecimiento un poco alejado de donde te han picado. Ahora dice aplicar hielo o anestésicos local en la zona carece de algún efecto benéfico. En realidad dijimos que entre el tratamiento es sacar el aguijón, colocar hielo para aliviar tanto la picazón, porque te han picado, ¿no? Te va a producir picazón, pero también dolor. Entonces, el hielo y los anestésicos van a servir para aliviar el dolor y la picazón también. La tercera, chicos, ¿cuál sería? Es la segunda. Ah, no, no, incorrecto. Ah, la tercera. Ujú, la tercera. Porque habíamos dicho que se debe evitar esto, ¿no? La absorción. Muy bien. Y la última, ok, es la última. No, faltan dos. La cuarta,
La última, Ya ve. Vamos a empezar una por una ya. En desastres, en la fase de mitigación se realiza lo siguiente. El proceso de reparación a mediano y largo plazo del daño físico, social y económico a nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. Habíamos dicho que la reparación de mediano a largo plazo, en primer lugar, se hace después del desastre, ¿no? Y esta va a ser la reconstrucción, perdón, la reconstrucción. El conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que los sucesos eh, naturales o generados por la actividad humana causen desastres. Esa sería la prevención. Justo hablamos de impedir, evitar, prevención, ¿no? Las acciones llevadas, las acciones llevadas a cabo ante un desastre que tienen por objeto salvar vidas, reducir el sufrimiento y disminuir las pérdidas en la propiedad. Acá no, acciones llevadas ante un desastre. Estas serían la respuesta. El resultado de una intervención dirigida a reducir riesgos, esa sería la mitigación, ¿no? Hablamos que en la mitigación lo que se quiere es reducir los riesgos, más no eliminarlos. Así que si les ponen otra alternativa que diga eliminar riesgos, no se confundan, es reducir los riesgos. ¿Y por qué no sería el conjunto de acciones, de medidas y acciones para reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas y otros daños? Eh, Organizando oportunidades y eficazmente la respuesta y la rehabilitación. Esa sería la preparación. Lo que se busca es tratar de capacitar a las personas para que justamente no, eh, por ejemplo, no ocurre un terremoto, entonces las personas ya están capacitadas, ya saben dónde deben posicionarse, ya tienen sus zonas seguras, entonces se van a perder menos vidas, eh, y no solo vidas, sino también otras pérdidas, ¿no? Pero obviamente mayormente nos enfocamos en las vidas humanas. La última, chicos. creo que es la tercera, ¿verdad? La tercera sí, esa sería, ¿no? Esta araña tiene un veneno citotóxico, neurotóxico y es conocida como la araña de casa. Ya habíamos hablado, ¿no? Que esta araña de casa en realidad no causa daño, si es que no las molestamos. Y si obviamente te pican, te van a causar mucho daño porque son muy, muy peligrosas. Y este daño justamente se refiere al daño citotóxico y neurotóxico. Ya chicos, entonces, ¿tienen alguna duda o ya terminamos con la clase de hoy día? No, todo claro. Thais, una pregunta. ¿No tendrás el banco 2023 de 9 pb